tal? Buenos días. Estamos hoy pues de manteles largos y estamos agradeciendo hoy a la Escuela de Cine y Fotografía Comunitaria Powal Izcalli en Iztapalapa, o sea que de Iztapalapa para el mundo. Y hoy ya queremos agradecerle por las instalaciones y toda la ayuda que nos han brindado para que este podcast pueda llegar hasta sus hogares. Y bueno, nosotros somos el equipo de Cocina con Ciencia. Por un lado tenemos a nuestro querido amigo Josué, también tenemos a Meyali y yo que soy Zach. Nos hacen falta dos integrantes, pero no pudieron acompañarnos el día de hoy porque son unos pollitos de colores. El día de hoy vamos a tratar un tema que creo que es muy importante. Son cosas que hacía mi familia o que hace mi familia que yo no sabía que estaban mal hasta que estudié la carrera, puesto que nosotros somos ingenieros en alimentos con especialidad en biotecnología. Y bueno, a ver chicos, ¿cuál es uno de los detalles que ustedes han visto en su familia que después dijeron, ah, caray, eso está mal? ¿Quieres empezar? Bueno, yo lo que noto que hacen en mi familia, más que nada mi mamá, es lavar el pollo. Y es algo que yo le he dicho que está mal, que no se debe hacer, pero no entiende y no sabe por qué. Y me gustaría explicar tal vez por qué no se debe lavar el pollo. Y esto pasa porque al lavar el pollo, todas las bacterias que están en la carne cruda salpican en el fregadero y esto puede ocasionar contaminación cruzada con otros utensilios o otros alimentos que se encuentren dentro de nuestra cocina. Sí, bueno, es importante porque como nos había mencionado en la carrera, sí nos dijeron que tanto carnes como de cerdo como de res tampoco se tienen que lavar. Esto igual para bueno, evitar la contaminación cruzada, ya que también bueno, tengo entendido que el simple hecho de lavarlo no significa que podamos reducir un poquito la carga microbiana. Entonces no importa si el pollo esté un poquito cargado de bacterias, el lavarlo no lo va a disminuir y no lo va a hacer un poquito más con menos tipo de bacterias. Sí, aparte de todo, o sea, el hecho de ponerle agua a una carne no significa que la estás desinfectando, ¿no? O sea, el agua no desinfecta. A lo mejor le quitas como la tierra, la pluma o trocitos de hueso, de algo que podamos tener, pero en sí no estamos matando bacterias. Y justamente, de hecho, el agua nada más es un medio para que las bacterias se transmitan o pasen de un lugar a otro, ¿no? Como comentaba Meyali, al estar lavando lo que estamos haciendo es estar salpicando, salpicando y entonces todos nuestros utensilios de cocina, los vegetales o lo que tengamos alrededor, pues se va a llenar de estos microorganismos. Uno de los problemas es que dentro de las carnes podemos encontrar microorganismos que son patógenos y que nos pueden tener algún daño al estómago, ¿no? Un problema gastrointestinal. Y la idea de desinfectar, pues es como matar estas bacterias, que eso lo podemos lograr con la carne, con la cocción de los alimentos. No es necesario lavarlos, ¿no? Y justo si tú salpicas tus utensilios, tus herramientas con estas bacterias patógenas, lo que va a pasar es que van a sobrevivir en tus trastes, en tus platos, o sea, el pollo bien limpio, pero tus trastes bien sucios, ¿no? Entonces, un consejo que les damos es que no es necesario lavar el pollo. Actualmente hay un tipo de desinfectantes, ya se comercializan para casa normal, y estos desinfectantes son de uso directo, de aplicación directa hacia las carnes, son a base de cítricos se aplican directamente a las carnes y reducen la carga microbiana para que si ustedes tienen así ese toque, esa necesidad de limpiar y de lavar, bueno, utilicen este tipo de sanitizantes y no laven las carnes como tal. Esa es como la recomendación que nosotros podemos darles. Otro punto muy importante respecto a las carnes que hemos platicado que sucede en nuestras familias, o bueno, no en todas, pero en algunas, es que lavan el huevo. Y a ver, Ali, cuéntanos por ahí qué pasó con la lavada del huevo. Bueno, lo que pasa es que un día normal fuimos a comprar huevo a la tienda. Por causas de emergencia no pudimos ir hasta el súper. Y en la tienda el jovencito lo que pasa es que te lo vende con residuos de plumas o incluso de... ¿Cómo se ¿De puede? popó? De popó. Pues sí, de heces, de pollo. Sí, y la verdad,
Bueno, en mi familia somos muy especialitos en ese aspecto. Y mi hermana, al no A la que no querer, vas a quemar. sí, al no querer estar oliendo o entrar en contacto con el huevo, lo que hizo fue ponerlos en una charola y al fregadero y a lavarlos. Y la verdad fue algo que a mí sí me sorprendió porque yo, hasta donde sé, bueno, estudiando la carrera, tengo entendido que no se debe lavar el huevo porque lo que hacemos es desgastar la película que lo protege justamente de que entren bacterias al huevo y se echa a perder más rápido o lo dañen o nos haga daño a nosotros. Entonces, no sé, ¿quieres comentar algo? Sí, incluso el lavarlo, incluso el refrigerarlo, puede poner en riesgo este pequeño, la telita o el fragmento que protege, de nombre me parece que es cutícula, La habíamos cutícula. checado eso. Pone en riesgo eso y bueno, ¿qué hace que perda esa parte o esa capa protectora? Puede que varios agentes contaminantes se introduzcan al huevo que no tenía el huevo. Entonces, puede que compres el huevo realmente por dentro esté bien, no tenga ningún agente patógeno o un agente bacteriano. Lo laves, introduzcan los agentes y diga, bueno, te hace daño y digas, lo compré contigo, tú lo tratas mal, tú los compraste mal, tú me estás ocasionando el daño, cuando realmente el daño lo ocasionaste por lavarlo. Entonces sí es bastante importante no lavarlo ni refrigerarlo como tal. Justo pensando en esto, me di a la tarea de buscar algunos tips o métodos para evitar, bueno, no para evitar, sino para darle una mejor limpieza al huevo sin necesidad de lavarlo. Y es tomar una toallita húmeda, una servitoalla de cocina, humedecerla un poco, no es necesario que escurra ni nada de eso, humedecerla un poco y limpiar la superficie del huevo, simplemente para que esté más limpio, pero si lo vas a consumir al instante, si lo vas a cocinar, hacerte un huevito como tú quieras hacértelo al instante, pues a lo mejor sí una lavada con agüita, pero muy superficial, nada de tallarlo con el zacate ni con la fibra, pues eso estaría bien para si lo vas a consumir al Al momento. momento. Sí, exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tratamiento que le damos a los alimentos porque muchas veces que creemos que porque lo voy a usar de tal manera o que porque ya lo lavé o porque ya lo limpié, ya estoy mejorando o incrementando incluso su vida de anaquel. Y no todos los alimentos pueden ser tratados de la misma manera, ¿no? Cada uno tiene sus propias condiciones y de almacenamiento, de cocción, temperaturas, etcétera, etcétera. Pero igual, o sea, no vamos a ser como tan técnicos en ese sentido, solamente son como este tipo de tips, ¿no? O sea, si te das como, sí, la poposita, la plumita, bueno, pues nada más dale una limpiadita con una toallita en el momento en que lo vas a consumir, ¿no? Y evita riesgos a la salud, porque curiosamente el huevo lo que te puede dar es salmonela, si no es bien tratado, es uno de los riesgos, por eso es importante cocinarlos bien. Y curiosamente a Meyali le dio salmonela y ella Sí. solo come en su casa, casi no come en la calle y entonces, bueno, De hecho. ya tenemos la sospecha de quién pudo haber sido la culpable Sí, de no, que Ali se nos además, enfermara. además de que al entrar tu zacate de cocina con el que lavas tus trastes todo en contacto con las heces pues del pollo, pues sí. la verdad yo creo que fue eso porque uno piensa, ay, ya lo lavé, pero va y echa el zacate al trastecito donde con el que lavas todos tus demás utensilios o donde lavas las verduras. Yo creo que también ponerte a pensar en eso. El huevo ya va a estar limpio, pero tu Pues zacate sí, va a pero estar sí, el súper zacate sucio. cada vez que laves el sartén y los Sí. utensilios y todo, pues ahí le embarras la No, popo a toda la humanidad, ¿no? o sea, tu huevo limpio, pero todo lo Sí, demás, pues, exactamente. Entonces sí hay que tener un poquito de conciencia y usar un poquito la lógica para este tipo de temas, chicos. Ahora, sí que porque lavaron el pollo, utilicen una tina aparte especial para eso y después lávenla con cloro o sanitícenlo para que las bacterias que pudieran quedarse así en esa tina, pues no, no se proliferen o no se sigan desarrollando. Y bueno, nada más con un sanitizante o con clorito o esto, pues hay que procurar sanitizar los utensilios, ¿no? En caso de que sea muy necesario tener que lavar un pollo. De ahí en fuera, chicos, utilicen desinfectante de contacto directo o cocinen bien sus alimentos, que esté bien frito, la pechuga que esté bien hervida si es para deshebrar,
el bistec tiene que estar bien frito por los dos lados, ¿no? Etcétera, etcétera. También el manejo de ustedes de los alimentos, que ustedes se laven sus manos al cocinarlos, al comerlos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un trabajo en equipo. Entonces, bueno, ese es uno de los temas que vimos y relacionado un poquito con esto, también hablamos de, bueno, en pláticas, en charlas que hemos tenido de equipo, el tema de los vegetales, ¿no? Hay mucha gente que desinfecta sus vegetales con no vamos a decir la marca para no meternos en problemas, pero creo que es algo muy famoso y muy conocido por todos. Pero no sé si ustedes se han dado a la tarea de leer en la parte trasera cuál es el método de uso, cuál es el modo de uso, en qué cantidad, qué tanto, por qué tanto, porque también hemos visto que hay gente que dice, no, pues ¿sabes qué? Yo le voy a echar media botella para que amarre, para que vaya bien desinfectado. Y la verdad es que no, o sea, todos los agentes, vamos a llamarlos de sanitización, de limpieza y todo eso, están diseñados para una cierta cantidad diluida en una cierta cantidad de agua, ¿no? Eso no nos va a generar ningún tipo de toxicidad cuando nosotros lo consumimos, porque desinfectamos, pero ya no volvemos a lavar nuestros alimentos, ¿no? Así como están de ese proceso de desinfección, así los empezamos a usar. Entonces, lo que sucede es que están diseñados en cierta proporción y en cierta cantidad que no generan toxicidad al humano, ¿no? Pero si yo le vacío media botella, bueno, evidentemente yo mismo estoy provocando que eso que está ahí sí me pueda generar toxicidad y no porque sea malo, sino por la cantidad que estoy utilizando. Bajo ciertas concentraciones o en ciertas cantidades no es tóxico, no nos va a hacer daño, pero a elevadas concentraciones podría ser que sí. Tampoco estamos asegurando, ¿no? Depende de cada organismo, pero podría ser que sí, ¿no? Por ejemplo, por ahí que nos dé, no sé, qué les gusta, diarreita, nada más, algo sencillo, algo tranquilo para que no nos pase nada más, ¿no? Entonces, ¿qué situación han visto ustedes, chicos? ¿Les ha pasado o no? Pues bueno, yo en lo personal quisiera contar una experiencia. Yo conocí a una persona que no usaba estas gotitas desinfectantes, sino que usaba cloro. Y en una ocasión, haciendo que los taquitos dorados, pone a desinfectar la lechuga y me doy cuenta que le echaba cloro. Yo decía, ¿pero por qué? Y se me hace extraño y decía, yo no voy a comer cloro. O sea, realmente creo que aunque la persona piense que el cloro sirve para desinfectar, pues no es como para que, no es algo que yo echaría en mis alimentos, cloro. O sea, yo veo que mi mamá trapea con cloro, que le echa a la ropa cloro y ¿por qué yo querría comer algo que estuvo en contacto con cloro? Y muy extrañamente la dejó, o sea, yo dije, la va a dejar unos 5 minutos a lo mucho. No, o sea, la puso a desinfectar la lechuga desde la mañana y ya a las 3 4 de la tarde cuando íbamos a comer, le dice a su hija, ah, escurre la lechuga. La escurre y de repente pone la lechuga, veo que todos empiezan a servir sus tacos, le ponen lechuga y de repente su hija le comenta, oye mamá, esta lechuga sabe mucho a cloro. ¿Con qué la desinfectaste? Y le dice su mamá, pues le eché cloro, dice, porque no tenía las gotitas desinfectantes. Y dice, ¿a poco sí? No creo. Y se puso ella a comer lechuga y según ella no sabía cloro. Yo la verdad no la probé, pero su hija dice que sabía muchísimo a cloro. Entonces, yo siento que para las gotitas desinfectantes, como tú mencionabas, sí hay que tener como esa precaución y leer bien lo que te indica el fabricante, porque incluso podemos estar afectando el sabor de los alimentos y también nosotros al consumirlo, eso nos puede causar un daño a nosotros de salud, pero pues no nos damos cuenta. O sea, la señora pudo haber manifestado, no sé, síntomas de salud después, la verdad ya no supe, pero su hija, o sea, en el momento sí sintió el sabor muy potente del cloro. Y no sé si la señora ya estaba acostumbrada a desinfectar la lechuga, que tanto que ya ni siquiera sentía el sabor del cloro. Yo no la probé, la verdad, la dejé ahí porque la lechuga ya ni siquiera se veía como lechuga. O sea, era algo muy pálido, era algo muy raro, olía mucho a cloro y la verdad yo sí le tuve mucho miedo. Sí, bueno, también cabe recalcar, como dice esta Ali, hay que recordar que las frutas y verduras
Más que nada las verduras. Todo el tejido que tienen, a final de cuentas, es a veces tanto opcional quitarlo o no quitarlo. Vamos a poner el caso el de la lechuga, como dicen. El de la lechuga solamente es filetearla, es para lavarla y ya se consume, no lleva otro proceso prácticamente. Entonces, el ponerle algo más o cosas de más va a influir bastante en el sabor, porque la capa de las verduras sí sostiene mucho los líquidos, es Absorbe. permeable. Entonces, suponiendo, si vamos a ponerle, no sé, a 1 kilo de lechuga, vamos a ponerle medio litro de agua y 1 kilo de sal, la lechuga va a ser súper saladísima y no les va a gustar. Lo mismo va a pasar con el desinfectante. Si ponen 1 litro de agua y le ponen 2 litros de desinfectante, vas a ver bastante Ah, desinfectante. desinfectante. Y yo supongo que no ha de ser un sabor muy grato. Y como dicen, no por ponerle más va a reducir el tiempo de espera para que ya esté la lechuga o va a reducir la carga. Al final de cuentas, la medida que está es por algo y ya tiene algo comprobado por la marca. Pero sí es algo que también, bueno, yo no he visto como tal, en mi familia como que sí, mi mamá sí cae muy bien lo del fresquito, pero sí había visto que le Sí, sí ponían había un visto poquito de yo más. también gente que le ponía cloro, pero aparte de eso es el daño a la salud. O sea, de hecho el cloro hace algunos años se prohibió su uso en la industria y por eso se desarrollaron todo este tipo de sanitizantes. Y eso se debe a que el cloro se acumula en el organismo. El cuerpo no tiene la capacidad cuando consumimos cosas muy cloradas, el organismo no tiene la capacidad como de desecharlo y mucho menos lo metaboliza. Entonces se va acumulando, como el que el cuerpo dice, ¿qué hago con esto? No, pues no sé, no me sirve para esto, no me sirve para el otro, entonces pues lo voy a dejar aquí guardado por si algún día lo ocupo, ¿no? Y entonces lo va guardando, lo va guardando, lo va guardando y al rato vamos a tener problemas como en el hígado, no sé, en intestinos, o sea, en vesícula, en donde se haya quedado acumulado el cloro, ¿no? Creo que principalmente es en el hígado. Entonces, justo también es por eso que tenemos que tener cuidado en no utilizar el cloro para, por ejemplo, desinfectar los alimentos. En el caso de los trastes también, por mucho que yo enjuague mi traste, cuando yo le pongo cloro, el cloro queda retenido un poco en la superficie de estos materiales de utensilios de cocina y entonces cuando yo lo como, de hecho hay veces que hasta huele, la verdad, Ujú. las cosas huelen a cloro. Es más, y con todo el respeto para las señoras y las abuelitas y todo el mundo, yo conozco gente que te acercas y huelen a cloro, sus manos huelen a cloro, porque se nota que utilizan grandes cantidades de cloro para hacer sus cosas de limpieza, para hacer esto, para hacer lo otro, ¿no? Y Incluso, eso es tóxico. Puede llegar a ser, perdón, puede ujú, llegar a ser tóxico para ellos. ¿sabes qué pasa? Que, bueno, en mi casa lo he visto con abuelitas, tías, que preparan un huevo y en el traste donde preparaste el huevo, pues obviamente huele muchísimo a huevo. Y luego dice la mamá, es que lavas el traste del huevo con el zacate y con ese mismo vas y lavas el vaso. Y cuando uno toma agua, dice, ay, este vaso huele a huevo. Entonces lo que hacen es echarle al traste del huevo, pero cantidades muy, muy grandes de cloro y dicen, déjalo ahí, que se repose. Remoje. Y ya cuando vas a lavar el traste, la verdad es que el traste queda oliendo muchísimo a cloro, muchísimo. Y cuando vuelves a preparar otro huevo, incluso el huevo como que ya no te sabe igual o ya no, sí, ya no sabe igual porque se le queda la sensación del Ujú. cloro. Entonces, aquí lo que yo veo es que mi mamá es como de dos opciones, o que sepa, o que huela a huevo o que huela a cloro. Y prefieren que huela a cloro. Pero pues no se dan cuenta que también, como tú lo mencionas, los residuos de cloro, todo eso nos afecta a nuestro organismo. Sí, y en ese caso, pues es tan sencillo como si ya lavaron el traste de huevo, por ejemplo, pues yo creo que es más fácil que enjuaguen el zacate, que le echen jabón de trastes, ¿no? De este que tiene olor y que, bueno, este olor a limón, bueno, todos estos Ujú. detergentes para trastes, laven el zacate, mejor enjuaguen el zacate, laven el zacate que ya no permanezca el olor y entonces ya lavan los demás trastes, porque si es obvio que si con ese mismo ni lo enjuague ni lo lave y con eso lavo todo lo demás, pues se va a oler. O sea, lo mismo pasa que si hacemos una salsa de guajillo y eso y lavamos la licuadora, pues el zacate se llena de residuos de este chile, ¿no? Ujú. De la mezcla, pues, de la salsa. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Pues mejor enjuago el zacate, ¿no? Le doy una talladita, yo eso es lo que hago. Le doy una lavada al zacate y entonces ya el zacate lo puedo estar utilizando para lo demás, para que ni me llene lo demás de salsa, ni de olor, ni de sabor, ni de nada por el estilo, ¿no?
pero tampoco le pongo cloro porque es un riesgo a la salud, ¿no? Entonces, un tip que les damos y un consejo que les damos, por favor, no es necesario que utilicen cloro en los alimentos. Y si es una emergencia o algo por el estilo, pues pónganle pero una gotita, o sea, algo, pues nada más para que ayude a desinfectar un poco, que tampoco el cloro no es el mejor desinfectante de alimentos, esa es la realidad. Pero así le pongan medio litro, no por eso va a desinfectar mejor, ¿sale? Y aparte, al contrario, sí nos podemos hacer un daño a la salud. Respecto a esto de la desinfección, porque pues hay un montón de mitos y realidades, otro mito que hemos visto, por ejemplo, es el uso del bicarbonato, ¿no? El uso del bicarbonato que para desinfectar y luego le ponen gotitas de limón. Y pues honestamente amigos, es que eso no va a hacer que se desinfecte nada. O sea, finalmente el limón es un ácido, el bicarbonato es una base y lo único que sucede es que ambos cuando se mezclan se neutralizan, ¿no? Entre ellos. Y bueno, las bacterias van a estar felices de la vida nadando en su super mezcla de bicarbonato y limón, porque en realidad no les hace nada. Ni siquiera, perdón, ni siquiera el bicarbonato tiene una capacidad o un alto poder desinfectante. Entonces, también por favor, pues no usen bicarbonato. No hay necesidad, o sea, si hay cosas que se desarrollaron para una cierta finalidad, pues utilicen esa o la cocción de los alimentos. Entonces es como nuestro salvador, la buena y la adecuada cocción y manejo de los alimentos, es de tener mis manos limpias, los utensilios limpios, refrigerar los alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ustedes han visto casos así de Pues bicarbonato? ahorita del bicarbonato no, pero ahorita que mencionas lo de que hay que al momento de estar procesando los alimentos de cocinar, hay que estarnos lavando y desinfectando bien las manos. Lo que he visto, y lo he visto no solo en su pobre casa, sino también en otras casas o incluso en pequeñas fonditas, que lo que hacen es cocinar algo, no sé, cortar el pollo, digamos crudo y ay, se me manchó tantito los dedos del liquidito que le sale al pollo de la sangre o de los fluidos del pollo. Van y nada más al chorro de agua y hacen esto. O sea, nada más las yemitas de los dedos. No se echan ni siquiera jabón ni nada. Y pasa que por la prisa que ya les están pidiendo las quesadillas de pollo, ya nada más hacen esto. Y tengo entendido que pues eso no es una buena forma de desinfectar tus manos. A fin de cuentas estás tocando carne cruda y luego vas y volteas en el coma la tortilla que le vas a dar a la persona que va a comer, pues le estás pasando todo prácticamente lo que tenías en los dedos a la tortilla. Y es algo que también, yo digo, por las prisas lo hacen, pero no es algo que se deba hacer. Pues sí, o sea, sinceramente, bueno, yo también lo había hecho. Antes de llevar varias materias, yo también hacía como que porque me gusta mucho lo de entrar a la cocina, me gusta, bueno, yo le digo, mamá, a mí me gusta como que ensuciarme las manos para cocinar, porque al final de cuentas, en algún momento, pues yo voy a tener que depender de mí y no voy a ver diciendo, ¿qué voy a hacer de comer? No, pues, ¿yo Sí, qué voy a hacer de comer? tienes razón, ya probé su comida. Y bueno, a mí desde chiquito me gustaba meter las manos. Y si, por ejemplo, llegué a un momento en el que le ayudé a hacer a mi mamá las tortitas de papa, y es toda la papa pulverizada, el huevo, la carne, todo eso, todo lo que lleva, y yo le tuve que estar moliendo y mezclando y todo eso. Y como mamá me pedía y pedía, me pedía cosas, pues lo único que hice fue agua, Rápido. recio y ya, o sea, a seguirle ayudando. Pero sí, sí es algo cierto que dice Stali. A final de cuentas, vas a ver lo mismo como en la carne, o va a pasar lo mismo con la carne. El agua no te va a ayudar a eliminar ningún tipo de bacterias, no te va a ayudar a eliminar ningún tipo de patógeno. A final de cuentas, solamente va a caer el agua y va a salpicar. La bacteria va a ser prácticamente como en nuestro caso. El bañarnos con pura agua sin jabón, pues la mugre va a decir, ay, qué fresco, ¿no? Qué Qué rico. tranquilo está el Ya día. tenía calor. La mugre va a usar el agua como medio de transporte para salpicar todo tu baño. Y lo mismo va a pasar en el fregadero. O sea, las bacterias de lo que tocaste, lo que tienes en tus manos, van a decir, ah, mira, pues, el agua es mi vía de transporte para llegar A otro lugar. al cuchillo, a la tablita, al vegetal. Sí, a final de cuentas hay que recalcar, y eso sí hay mucho en cuenta desde pandemia. Yo esperaba que en pandemia sí tuviéramos más ese
estilo o esa conciencia de lavar, pero o con algún desinfectante como es el gel antibacterial o con un jabón para poder eliminar así la carga bacteriana. Pero sí he visto varios que nomás dicen chorrito de agua y hay que seguir. Es como que de, pues, gracias, pero no me estás ayudando en nada. No, y aparte, bueno, yo he visto incluso, o sea, al chorro de agua sin jabón, sin nada, y al trapo para secarlo. Ay, no. Entonces ese Al trapo, bueno, trapo. tiene más bacterias El trapo donde que te la limpias la carne. grasa, donde te limpias todo. No pasa que al chorro de agua y nada más hacen esto. Y lo Y que hacen todo es lo salpicar salpican. más. Entonces, pues no. También otro tipo de cosas justo en los utensilios, ¿no? Agarro y corto mi pedazo de carne, mi pechuga cruda. Y entonces ya la pongo a cocer y luego voy a picar las verduras. Y hemos visto que, pues luego, Con por el ejemplo, mismo cuchillo. en el caso de la lechuga que no lleva un proceso de cocción, a lo mejor sí es como que las zanahorias o las calabazas y las voy a echar en un caldito, bueno, ahí llevan un proceso de cocción y podemos reducir carga microbiana. Pero por ejemplo, en el La caso de la lechuga. lechuga, que si corto el pollo y con ese cuchillo corto la lechuga y luego la lechuga en vez de meterle en un desinfectante la meto en bicarbonato, Y es o sea, que véanse el contagiadero que estamos haciendo pasando de un lugar a otro. Entonces, o utilizo otro cuchillo para picar la lechuga y otra tablita, o esos que tengo, porque a lo mejor no dispongo de muchas herramientas en mi casa, ¿no? Bueno, ese mismo nada más lo lavo, lo enjuago bien, no es necesario ponerle cloro, para eso están los detergentes de trastes. Entonces lo lavo, lo tallo, lo enjuago y entonces ahora sí, ya con mi cuchillo limpio, con mi tablita limpia, empiezo a picar la lechuga, ¿no? Y entonces ya nada más ahí quedaría que utilicen desinfectante y que pues, no utilicen sus remedios caseros. sí, pues como mencionas, si no tenemos la posibilidad de designar un cuchillo para cada carne, para carne cruda, para esto, pues por lo menos tener una buena higiene y como dices tú, lavarlo, pero lavarlo bien con jabón, porque también pasa que cortas la carne y dices, ay, ya se te está quemando la carne, pero tienes que cortar la lechuga y nada más vas y como con los dedos, enjuagas una enjuagadita al cuchillo y empiezas a partir la lechuga. Pues no, la verdad es que nada de lo que llegó a ese cuchillo con el pollo se le va a quitar con una enjuagadita al chorro de agua. Entonces, como mencionas, pues si no tenemos la posibilidad de designar utensilios para cada carne, para cada vegetal, pues sí tener por lo menos una buena higiene en los utensilios. Sí, y eso es en todo momento, ¿no? Incluso aunque tuviéramos todos los cuchillos del universo, todos necesitamos tener buena higiene. O sea, Sí, nada me sirve tener 20 cuchillos si están sí mugrosos están los 20, mugrosos. ¿no? O no están, no son limpiados de forma Ujú. adecuada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí la idea es que podamos tener una buena higiene en la preparación de nuestros alimentos. ¿Por qué? Porque somos como también de los países que más padecemos de problemas gastrointestinales, ¿no? Desde gastritis, que la gastritis pues viene ayudada por una bacteria que nos va generando estos problemas. Y eso se debe a las malas prácticas de higiene y pues también problemas como diarreas, problemas de infecciones pues a nivel gastrointestinal, ¿no? Si no, Entonces, pregúntale a nuestros pollitos de color. exactamente, como nuestros pollitos de colores, que por eso no están aquí hoy. Entonces, creo que los alimentos influyen Ujú. muchísimo en la salud de nosotros, los humanos e incluso los animales, pues en todos los seres vivos que nos alimentamos. Y justo es por eso importante que debemos de tener un buen manejo de los alimentos. Sobre todo, por ejemplo, si yo soy productor de alimentos, por favor, gente, les suplicamos, tengan mucha conciencia en eso. Probablemente va a ser más costoso tener que estar lavando, sanitizando verduras, vegetales y todo, pero es una labor que les corresponde a ustedes simplemente por ser productores de alimentos, ¿no? Y porque los clientes pues necesitan alimentos de calidad, que sean inocuos y que no nos vayan a generar un daño a la salud por un mal manejo de los alimentos, ¿no? Por carga microbiana y infecciones y etcétera, etcétera. Yo honestamente, como luego desconfío de que si desinfecten la lechuga o de que si la carne no estaba ya podridona y la frieron y se le medio Y quitó ya. el sabor y cosas por el estilo, yo honestamente pues no como mucho en la calle. eh, Procuro buscar como lugares donde yo más o menos conozca a la gente, que se vean limpios, que las manos también se vean limpias, ¿no? Este,
Pero bueno, ya es un tema personal y yo creo que a nosotros nos pasó desde que empezamos a estudiar Sí. la carrera, ¿no? Había cosas que no veíamos antes que ahora pues sí, ya las vemos. Incluso estudiando la carrera, y José no me dejará mentir, por las prisas de que, ay, llego tarde al examen, no desayuné, pasas y comes al puesto de la calle, al puesto de la esquina, y a veces ya ni te importa, como tú dirías, ay, desinfectaron la lechuga, ay, el jamón estaba echado a perder, por las prisas de que llego tarde, de que ya tengo hambre, de que tengo clase, de que esto y que el otro, la verdad uno come lo que puede. Entonces no nos damos cuenta hasta que ya llevamos nuestras materias de microbiología, de alimentos, de carnes, de todo, que realmente todo eso pues, nos lo enseñan y nosotros lo debemos aplicar y tener conciencia, porque a fin de cuentas es nuestra salud, es nuestro cuerpo, y de nada sirve decir, ay, no desayuné, voy a pasar por una torta, y decir, ay, ya entré, o sea, ya desayuné, ya no me voy a sentir mal, ya mi cuerpo está bien porque desayuné, cuando le echaste una torta que trae un montón de cosas, que la señora no se lavó las manos, que cualquier cosa en la preparación estuvo mal, y pues igual estás haciendo un daño a tu cuerpo, tú piensas que al comer ya dices, ya la armé, libré. ya la libré, voy a estar bien de salud, todo bien, pero le estás haciendo un daño a tu cuerpo. No, hay un montón de veces ha pasado que llegas, compras algo en la escuela y te tienes que ir a tu casa porque te dio, ¿cómo se llama Pommy popis, como decimos aquí, Sí. o también como dicen, ¿cómo se llama? El Sal. ay, ¿cómo dicen? No sé qué de Quetzalcóatl, ¿cómo se dice? Ay, no me acuerdo. Ustedes seguro me entienden a qué me refiero, pero bueno, esa es una realidad, muchachos. Entonces, también ustedes si son preparan alimentos, ¿no? Para la gente, pues también sean un poquito conscientes de eso, ¿no? Y tengan una buena práctica y una buena higiene en su preparación. Ahora, si tienen dudas respecto a eso, mándenos un mensajito, escríbanos aquí en el blog. Tenemos nuestra página de Facebook, les vamos a dejar el número de WhatsApp y si tienen dudas de más de estos temas, con confianza, escríbanos, pregúntenos e incluso si los podemos asesorar, sin problema podemos estar con ustedes, ¿no? Y bueno, respecto a esto, hay otro tema que... Tantito antes de pasar el tema, diciendo lo de que comer en la calle te puede ocasionar daño. sí. A final de cuentas, también hay que tener en cuenta o hay que saber entender que eh, uno no está exento. O sea, a final de cuentas, aunque en su casa se ha hecho toda la medida, todo sanitizado, todo a la perfección, a final de cuentas, si el alimento, por así decirlo, tenía 10 tipos de bacterias y con todo lo sanitizado y todo eso reduce a 2, puede que esas 2 recaben para que te dé a ti el vomipopis. Y no significa que el alimento estaba malo. A final de cuentas, lo vamos a ver como la gota que derramó el vaso. Nosotros vamos comiendo, vamos ingiriendo, vamos en la calle. A final de cuentas, no siempre va a ser la ingesta. Puede que estemos respirando, puede que abramos la boca y se metan cosas, bacterias, traguemos saliva y ahí se pasaron. Entonces, sí, es muy cierto, hay que checar muy bien lo de los puestos de la calle, pero, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo tengo unos tacos y alguien los ha visto en la esquina. Hubo una vez en las que me hicieron daño, pero no los puedo echar que fueron su culpa del todo, porque a final de cuentas yo llevo comprando esos tacos unos 10, 15 años más o menos. No me habían hecho daño, me han hecho daño como una o dos veces a lo mucho. Entonces, si lo compro regular y solamente por una vez me haya hecho daño, no significa que eso me hizo daño. Y es un decir, ok, tenía que pasar lo que tenía que pasar, ahora es como un resetear el vaso, por así decirlo, y va, vamos a empezar a volver a producir la inmunología o las bacterias buenas, que son los lactobacilos, para que nos puedan ayudar a combatir. Pero al final de cuentas no significa que un puesto pueda destacar una enfermedad o un alimento destaque la enfermedad del estómago. Sí, muchas veces es acumulativo, ¿no? Que ya vienes, por ejemplo, ese día fuiste a no sé tal lado y comiste tal cosa, ¿no? Sí. Hasta hay como, pues, como bromas en ese sentido. O sea, no sé qué me hizo daño, si la hamburguesa, los 20 tacos, la birria, la pancita o de lo que comí, no sé qué me habrá hecho daño, ¿no? Pues es que a lo mejor y te hizo daño la acumulación de todos esos alimentos, ¿no?
Respecto a lo que decías de los microorganismos buenos, bueno, todos tenemos una microbiota en el intestino, que es una microbiota buena que nos mantiene regular nuestro proceso digestivo y la digestión de los alimentos como la absorción de nutrientes. Y también es muy importante alimentar de forma adecuada a esa microbiota, porque si no la podemos ir degradando y hasta matarla, ¿no? Y pues bueno, de ahí nos vienen otros tipos de enfermedades, que ahorita hay mucha investigación respecto a eso. Y bueno, en ese sentido es importante consumir agua, es importante consumir alimentos ricos en fibra, es importante no consumir alimentos con mucho alcohol porque pueden dañar a esta microbiota, o no consumir grandes cantidades de alcohol. Este, picante, por ejemplo, de pronto los irritantes también, o sea, todo con medida. Recuerden que todo en exceso, así sea pura agua, si nosotros la llegamos a consumir en un exceso, puede ser perjudicial para nuestra salud, ¿no? Entonces, un poquito de lo que dijo Josué de estos lactobacillus que tenemos en el intestino, pues también hay que echarle la mano a que pues se reproduzcan y crezcan de forma sana y equilibrada dentro de nuestro organismo. Son normales, son benéficos para la salud y por eso tenemos que cuidarlos también, ¿no? Pues sí, ese tipo de cosas. Es que yo creo que te dio el mal Sí, de, pero por 15 años de comer esos tacos. Y aparte no te comes uno, mi niño. sí, O sea, no, pues, este niño tiene yo no sé a dónde se le va la comida, pero Así como lo ven de chiquito, no sabemos dónde almacena exactamente, tanta no sabemos comida. dónde almacena la comida, pero pobres de sus papás, porque seguro ha sido una inversión de mucho dinero de muchos años, solamente en comida, porque sí. Entonces, pues otro tema que hemos visto, y yo creo que con este probablemente cerremos este primer podcast, este primer ciclo que nos aventuramos a hacer, es respecto a la congelación y descongelación de los alimentos, porque también por ahí como que nos han hecho este tipo de comentarios, ¿no? Y bueno, chicos, ¿se pueden congelar, descongelar y recongelar los alimentos? pues a final de cuentas, todos congelamos ya sea la carne cruda, el pozole que les quedó, algo que les haya quedado y dicen, ya estoy hasta al gorro de esto, ya quiero comer otra cosa, lo voy a congelar y lo vuelvo a comer cuando se me vuelva a antojar. En eso no hay ningún problema. A final de cuentas, hay que tener en cuenta que el congelar un alimento, ya sea crudo o ya sea elaborado, sí es un muy buen método para detener el crecimiento bacteriano y que se sigan reproduciendo. Pero a final de cuentas, siempre va a haber un cómo descongelar. Tal el caso y el meme tan famosísimo de mi mamá me dejó descongelar el pollo, ya va a llegar, no lo descongelé, al microondas, calentamos agua, lo ponemos al agua, lo ponemos directamente al sol y al final de cuentas eso no va a ayudar mucho al alimento. ¿Por qué? Porque en cuanto el alimento se empieza a descongelar y empieza a bajar la temperatura y empieza a tener la temperatura óptima para las bacterias, van a disparar de una forma tan inmensa que a final de cuentas si tenía, por así decirlo, dos bacterias va a tener cuando se descongele 20 bacterias. Porque el cambio tan brusco de temperatura le va a ayudar a las bacterias, va a decir vámonos, 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 y se van a reproducir tanto. Yo siento que, bueno, y lo que nos dijeron, el correcto congelamiento y descongelamiento es, cuando se vaya a descongelar es bajarlo al refrigerador y que se descongele de forma tranquila. Así va a reducir un poquito todavía su carga microbiana, no va a reducir, no va a incrementar tanto. Y al final de cuentas no hay que evitar mucho el congelar y descongelar, congelar y descongelar, porque van a perder varias propiedades del alimento. Sí, es como, bueno, nosotros platicábamos con uno de los compañeros que no puede estar hoy, un pollito, con uno de los pollitos. saludos, mejórate, que nos comentaba lo del pescado. Él compra un pescado, o sea, con toda la intención de comérselo ese día porque traía el antojo, no sé cómo lo iba a preparar, pero lo que hizo fue congelarlo. Lo que pasó después es que le agarraron las prisas, dijo, ay, mi pescado, y lo metió hacia agua a descongelar y lo dejó un buen rato ahí, que se estuviera descongelando, y ya cuando iba a hacerse su filetito de pescado, ya él bien antojado y todo, lo que pasó fue que su pescado ya no sabía nada. O sea, todo el sabor del pescadito, todo lo que él pensaba que lo que iba a saber, se lo llevó el agua.
porque lo tuvo muchísimo tiempo descongelando así sin ninguna protección, sin nada, simplemente el pobre pescadito ahí en el agua. Ya no sabía, pues ya no le gustó, pero pues se lo tuvo que comer así porque no tuvo de otra. Sí, muchas de estas prácticas, o sea, las hicimos antes de estudiar la carrera, ¿verdad? Ahorita ya difícilmente las hacemos porque pues ya sabemos de qué va. Entonces, sí, en realidad, pues las carnes, justo como lo comenta Josué, es por el desarrollo de microorganismos. Cuando yo los tengo en congelación, los microorganismos que pudiera tener el alimento no se mueren, no se mueren, sino están así como dormiditos ahí con el frío y esperando, ¿no? Si yo los saco de pronto y los dejo, por ejemplo, a temperatura ambiente, hay gente que hasta los deja al rayo del sol El para rayo que se del descongele sol. más rápido, pues empieza a entibiar el alimento, ¿no? Empieza a agarrar calorcito y pues las bacterias como que dicen, ah, No, ya, les gusta. ya empezó a hacer calorcito, ya se van despertando y entonces empiezan a reproducir, a reproducir, a reproducir y eso nos aumenta lo que le llamamos carga microbiana y eso es lo que nos puede crear toxicidad cuando comemos un alimento. Sobre todo si después de eso no lo hervimos o no lo freímos o no llega a las temperaturas adecuadas, si es algún alimento que se coma en frío, y ya se descongeló hacia temperatura ambiente y yo me lo como frío. Bueno, ahí corremos un gran riesgo de que eso nos pueda hacer daño. Y no es propiamente porque el alimento ya estaba descompuesto o ya estaba mal, sino porque mi forma de descongelarlo fue inadecuada y yo mismo provoqué que de la nada se empezaran a desarrollar todos estos microorganismos que podían encontrarse, ¿no? Llámense hongos, llámense bacterias, llámense levaduras, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la forma más adecuada de poder descongelar un alimento es justamente bajando a refrigerador, ¿no? Tienes tu topper en el conge, agarras, lo bajas a refrigerador, esperas a que se descongele, das una buena freída o sazonada y, bueno, a partir de eso te lo puedes comer, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo congelo y descongelo muchas veces los alimentos? Pues pueden empezar a perder sus propiedades físicas, sobre todo, y si un granito de maíz del pozo le tiene que estar crujientito, ya no va a estar tan crujiente, ya va a estar, bueno, ven que ese es un poquito duro el maíz, ¿no? Va a estar más masudo, más suave, con menos como consistencia. En el caso de las carnes también se van perdiendo propiedades cada vez que yo congelo y descongelo y no es lo ideal. O sea, tanto por temas de nutrición, de sabor y de pues, cargas microbianas, ¿no? Entonces lo ideal sería que si lo descongelo, me lo como, se acaba y bye. Nada de que, ay, lo vuelvo a congelar y dentro de 6 meses vemos qué onda, ¿no? No, amigos, por favor, no hagan eso, no hagan ese tipo de cosas. Y también, conforme a lo que estaba diciendo Sally sobre nuestro pollito de colores, que se le perdió el sabor, y lo que dice esta Zach, sí, hay algo que recuerdo muy vagamente de mi clase de carnes, que muchos a la sangre de los animales o de la carne de los animales, porque muchas veces los steaks los sirven con la misma sangre, a lo mejor no intencionalmente, pero el mismo filetear el filete hace que la carne empiece a desprender todavía un poquito más de sangre. A lo mejor Sangre, no es jugo. 100% sangre, pero un poquito más de fluidos. Y mucho qué asco, me lo quito y todo eso. O sea, al final de cuentas sí es entendible, ¿no? Al final de cuentas hay gente que sí le da asco a su propia sangre y no es nada reprochable, es muy entendible. Pero que también hay que caber aclarar que ese tipo de fluidos, ya sea porque también lo he visto en pescados, no como tal en sangre, lo he visto en pescados, pero es un líquido medio blanco o algo así. Ese líquido les da mucho sabor a la carne. Es uno de los principales sabores que le da la carne. Entonces, suponiendo, si voy a descongelar mis bisteces, los saco de la bolsa y los echo al agua. En ese aspecto ya estoy yo lavando los bisteces, le estoy quitando todo ese fluido, todo ese sabor, y eso va a reducir bastante el sabor a mi comida después. Yo siento que fue el caso de Paco. Le quitó el filete, le quitó en la bolsa y lo puso al agua directo. Y le quitó bastante sabor que ya no le supo a nada. Entonces, sí, a lo mejor no echarlo para cocinar la grasa o la sangre o el fluido ese, pero no quitárselos para almacenarlos en el líquido. A final de cuentas, eso es su ambiente, es el que le va a dar sabor y nomás quitárselo, pero con eso vaya a freír. A final de cuentas, no le va a dar mucho cambio en el sabor. Sí, justamente, pues al final Paco lo que hizo fue enjuagar su carne. Y al enjuagar su carne, pues perdió muchos de los sabores,
E incluso puede perderse la textura también un poco porque pues hay ¿cómo se llama? Hay un exceso de agua, ¿no? Al meterlo ahí pues se pudo absorber agua y entonces, digo, absorben agua y sacan otro tipo de compuestos que son los que dan sabor y todo esto y pues pudo afectar en los tejidos de la carne para que le diera incluso consistencia. Y no sé si a ustedes les ha pasado, yo a veces he comprado pescado que ya está como muy masudo, que ya no tiene, o sea, las fibras del pescado como se ven, y hay unos que ya están como muy masudos. Seguramente ahí hubo un problema en la transportación, se rompió la cadena de frío o algo pasó, y por eso perdió esa textura el pescado. Bueno, yo tengo una pregunta aquí. ¿Pasaría lo mismo? Bueno, yo he ido a los tianguis con mi mamá. Jamás he comprado pescado en el tianguis. La verdad, no, mariscos no me genera confianza comprarlos por cómo los tienen exhibidos. Bueno, he notado que hay muchas veces que te pintan muy bonito el pescado exhibido en los tianguis, hasta le ponen como unas plantitas para que se vea todo muy, muy bonito y los cubos de hielo grandotes y todo, pero he visto que tienen almacenados pescados en cubetas con agua. Entonces, bueno, retomando el caso de Paco, si este pescado estuvo varias horas ahí remojándose en agua porque no le escupo todo para exhibirlo ahí mismo en el hielo, ahí en su exhibidor, lo tienen nada más ahí almacenado. Cuando te lo venden, si es que te llegan a dar ese y no el que tienen ahí exhibido, pues sí afectaría que te están dando un pescado con una textura, sabor diferente, ¿no? O sea, sí sería. Sí, pues sí podría ser disminuido, pero aparte de ahí estamos hablando que no tienen un buen método de refrigeración. O sea, los pescados y los mariscos sobre todo deben de estar en condiciones de temperatura muy bajas, porque son de los alimentos que hay más perecederos. O sea, es la carne más perecedera que se echa a perder rapidísimo, son los pescados y mariscos. Entonces, si yo los tengo nada más metidos en agua, y ya quedamos que el agua no va a hacer que se desinfecte un alimento, lo que puede hacer es por un lado, enjuagar el pescado, o sea, que vaya perdiendo su sabor. La otra es que no estoy garantizando que el alimento tiene una baja carga microbiana. Y si para colmo yo no lo frío bien en mi casa, ¿no? Como el de estas carnes que término médico, cosas por el estilo, si yo no llevo un proceso adecuado dentro de mi casa, no puedo garantizar que se reduzca la carga microbiana. Entonces, ahí hay como un montón de puntos, ¿no? Lo ideal es Sí. que siempre tienen que estar en hielo, Sí, no, y en es. hieleras con hielo, y sería mejor que en Ajá, vez de en exacto. cubetas, lo tuvieran O en sea, hieleras y de ahí te lo vayan solo dando, son ¿no? Por lo cubetas con menos. agua y tú dices, bueno, está fría porque ves uno o dos hielitos chiquitos flotando ahí en medio de No, los pero pues pescados, no. pero realmente no es que estén. Y la cubeta, o sea, a lo mejor dirías, no, pues está un poquito sobre una superficie, no tan cerca del suelo, porque pasa el perrito y hace pipí, pasa las personas y con los tenis sucios y pisan el suelo. No, la cubeta está en el suelo con los pescados ahí adentro y uno pensaría, pues me van a dar el que está ahí bien fresquito en el aparador con el hielo, pero pues realmente no sabes cuál te están dando. O sea, realmente No, ahí. independientemente de eso, bueno, eso es lo que tú ves en el mercado, pero no sabes las condiciones de la camioneta en donde las transportan, si lo almacenan en sus casas, no sabes Si cómo, se lavan porque las manos al quién sabe si, filetearlo. ajá, quién sabe si aparte lo refrigeren en sus casas, ¿no? A lo mejor Sí. y en su casa llegan en el patio y los dejan ahí mismo en los botes. Y todo el calor, todo el polvo, el pelito del perro, o sea, todo lo que pasa. Entonces, justo es por eso les decimos amigos, y no es como molestar a nadie, ni No, 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 no. no queremos que nos tiren hate, no queremos que nos odien, pero es una realidad que vivimos y creo que si somos productores de alimentos, ¿no? O si vendemos alimentos, pues sí tenemos que tener un poquito de De ética y de conciencia. responsabilidad y conciencia sobre el manejo de los alimentos, porque al final nosotros dependemos de nuestros clientes. Y yo preferiría echarle más ganitas y tener un buen producto de calidad, bien refrigerado, etcétera, etcétera, y seguir teniendo clientes a que llegue un punto en el que la gente diga, no, es que Te el ganas la pescado ya está confianza, o sea, ganas exactamente. más clientes, te llevas más dinero. ¿Por qué? Porque la gente está segura de que tú le estás dando algo que no le va a hacer daño. Y pues es como de, ay, pues ya vamos con el de confianza, porque ahí siempre está bueno el pescado. O sea, preferible que te digan eso a de que te llegue una demanda o algo así porque 7 personas se intoxicaron con lo que les vendes. O sea, sinceramente yo creo que, como dice Zach, conciencia y también un poquito pues de amor a tu trabajo, porque si
te dedicas a eso y como diría Zach, pues tú te vives de tus clientes, puedes darles una buena, ¿cómo se puede decir? Una buena experiencia, ya sea que cuando preparas los alimentos, el buen trato también que tienes con los clientes, pues preocuparte un poquito por su salud también estaría bien. Sí, porque al final no nada más es la salud del cliente, amigos. O sea, al final muchos de estos productores de alimentos, o sea, yo les hablo desde el señor que pone su puestito afuera de su casa como la industria más grande, ¿no? Al final es una responsabilidad a todos los niveles y en todas las áreas, ¿no? Entonces, independientemente de tus clientes, también es tu propia salud, porque, por ejemplo, una persona que venda tacos de guisado, si no se acaba todo el guisado en ese día, ¿qué haces con ese guisado? Tienes dos opciones, o lo vuelves a meter al otro día, ¿no? A tus clientes y les das tacos de guisado repetidos, o te la comes tú, se lo come tu familia. Entonces, ¿qué tipo de alimentos les estás dando a tu familia? ¿No? Entonces, si por ahí ustedes notan que su familia constantemente se está enfermando de diarrea, sus niños, su esposa, los hijos, ¿no? Las cuñadas, etcétera, etcétera, si su familia consume de esos alimentos y ustedes constantemente llegan a tener problemas gastrointestinales, bueno, chéquense por ahí si el manejo de esos alimentos no está siendo el adecuado. Y por eso su misma familia incluso se está enfermando con el consumo de sus alimentos, ¿no? Entonces, independientemente de los clientes que pudieran lastimarse, que sí es una buena responsabilidad el manejo de los alimentos, yo creo que también es por salud de nuestra familia, ¿no? Para que al rato no andemos con que no, pues ya le dio la gastritis y ahora tiene que estarse medicando y ahora que... Vamos a evitar estas cosas si se pueden hacer, ¿no? Entonces, pues nada más nuestra intención no es como exhibir, ya los exhibiste, Zach, no. No se trata de eso, sino es crear conciencia de todos estos detalles o estas prácticas que no son las más adecuadas para que nosotros podamos manejar los alimentos, ¿no? Es una responsabilidad de todos y bueno, nosotros lo único que queremos es justo como darles estos consejos por cosas que nosotros vemos que no deben de ser las más adecuadas o que no son las buenas prácticas que se deben de tener, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto cerramos este primer podcast en donde estamos poniéndonos frente a la cámara, que no es cosa fácil. Así que una disculpita, es nuestra primera vez. Y pues bueno, chicos, muchas gracias por su tiempo, por la participación. Les recuerdo, nosotros somos el equipo de Cocina Conciencia, nos pueden encontrar ya en YouTube. Bueno, pertenecemos a Biotcons y traemos Cocina Conciencia como un podcast para la difusión y divulgación de la ciencia y específicamente la ciencia de los alimentos, ¿no? Ahí está TikTok también. Justo tenemos ya TikToks, ahí vamos a estar subiendo lugares, tipos de alimentos, pero sobre todo los procesos que se utilizan para poder obtener esos alimentos y también algunos consejos y tips para el manejo de los alimentos en cuanto estemos haciendo una preparación, ¿no? Entonces por ahí les pedimos que nos sigan en nuestras redes, búsquenos, vamos a dejar un correo, también mándenos si tienen dudas, si ustedes son productores de alimentos, microempresarios, si quieren empezar, emprendedores, etcétera, etcétera. Igual nosotros podríamos ayudarlos en, pues, aconsejarles en temas de procesos, de estandarización de productos, muchas cosas que hay en torno a los alimentos, amigos. No podríamos acabar. Entonces, bueno, nosotros nos vemos en algún otro momento, en otra emisión. Y pues nos despedimos. Mucho gusto de estar con ustedes. También un saludo a todos ustedes y bueno, nos vemos después. Muchas gracias.